La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte en este día. Estamos a miércoles 13 de diciembre. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Vamos a hablar hoy sobre la humildad. Una de las dos columnas de la santidad. Las dos columnas de la santidad son amor y humildad. La persona que posee amor y humildad alcanza la santidad. Estamos hoy a miércoles, así que el Señor y María nos invitan con mucho amor al ayuno. Vamos a escuchar con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pues como te decía, mi querida alma contemplativa, me gustaría hablarte hoy de la humildad. Dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. O sea que el humilde encuentra descanso para su alma. ¿Sabes por qué es? Porque lo contrario de la humildad es la soberbia. Entonces, el soberbio va chocando con todo y con todos. El soberbio se choca con Dios, el soberbio se choca con los demás, se choca consigo mismo, se choca con las circunstancias, se choca con todo. Porque por su soberbia no se conforma con nada. Mientras que al humilde le ocurre exactamente lo contrario. El humilde no se choca, no va chocando. El humilde se abaja, acepta, acoge.
Y entonces, como no se va chocando, tiene descanso en el alma, tiene paz en el alma, mientras que el soberbio, como se va chocando, no descansa, no encuentra paz. Para comprender mejor que estamos llamados a ser humildes de corazón, nos ayuda mucho contemplar la inmensa humildad de Dios. Dios no nos ha pedido ser humildes sin serlo Él, sino que Dios nos ha pedido ser humildes siendo Él la infinita humildad. Por eso dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nos pide la humildad dándonos ejemplo, siendo Él inmensamente humilde. También el Padre y el Espíritu Santo son inmensamente humildes. Si quieres aprender la humildad de Dios, contempla a Jesús en el pesebre de Belén y contempla a Jesús en la cruz. Son las dos mayores enseñanzas de humildad. También María es inmensamente humilde. María es la más humilde de las criaturas. Y podríamos decir que no era fácil, porque es la más excelsa de las criaturas, la más elevada. Entonces, también podía haber sido la más soberbia, por ser la más elevada. Y sin embargo es la más humilde, porque ella es consciente de que toda la grandeza que posee se la debe a Dios. Y además no le da ninguna importancia a su grandeza. No se fija en la grandeza que posee. Te voy a hablar ahora, querida alma contemplativa, de algunos aspectos de nuestra vida en los que tenemos que intentar ser humildes. Primero, en el trato con Dios. En principio, en el trato con Dios deberíamos ser muy humildes, porque Dios es infinito y nosotros no somos nada. Luego, tratar a Dios de otra manera que no sea con una inmensa humildad es un enorme
error y equivocación y no tiene ningún sentido. Sin embargo, a veces no somos humildes con Dios, porque no aceptamos las cosas que Dios hace, sino que le echamos en cara que por qué hace así las cosas. Cuando nosotros le echamos en cara a Dios que por qué hace así las cosas, no somos humildes con Dios. También nos ocurre a veces que esperamos que nos conceda especiales gracias en la oración. Y si no nos concede determinadas cosas en la oración, andamos disgustados. Esto es también no ser humildes con Dios. Ser humildes con Dios es estar contentos con la oración que Él nos concede, sea la que sea, y no pedirle nada especial en nuestra oración. Gracias especiales, luces especiales, sentimientos especiales. Con respecto al trato con los demás, la humildad consiste en no ponerme por encima, sino ponerme por debajo. Dice Jesús en el Evangelio: el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Nosotros, en el trato con los demás, nos podemos poner por encima o por debajo. El humilde se pone por debajo. Nunca mira por encima del hombro. Y se pone como el que está para servir a los demás. Está para servir a los hermanos. Además, la humildad nos lleva a soportar con paciencia los defectos de los demás. La humildad nos hace soportar con paciencia los defectos de los demás. También Dios nos invita a la humildad en nuestra vida material. Los cristianos estamos llamados a vivir una vida materialmente humilde. Es decir, no vivir acumulando bienes, no vivir acumulando cosas, no vivir acumulando dinero, sino ponernos al nivel de la gente humilde. Vivir de una manera humilde materialmente. No apegarnos a las cosas materiales y no acumularlas. No querer siempre lo mejor, sino conformarnos con lo que otros no quieren.
La humildad también nos ayuda y nos invita a tener amigos humildes. ¿Qué significa tener amigos humildes? Pues que tú puedes decir, no, yo solo me voy a hacer amigo de la gente que destaca. Bien sea por la posición que tienen, entonces yo me hago amigo de la gente importante. O bien sea la gente que destaca a nivel moral. Las mejores personas, las más agradables de tratar. Yo solo me hago amigo de esos. No. El humilde tiene amigos humildes, es decir, las personas menos poderosas y menos influyentes, hacia ellas se inclina. Y también las personas que cuesta más tratar, a ellas las ama con un amor especial. También buscar los trabajos humildes. Tú en tu vida puedes buscar los trabajos brillantes o los trabajos humildes. Si buscas los trabajos brillantes, eso fomentará en ti la soberbia. Si buscas los trabajos humildes, eso fomentará en ti la humildad. Y por último, quería decir, tener una opinión humilde de uno mismo. El humilde tiene una opinión humilde de sí mismo. No se cree nada. No se da ninguna importancia. ¿Ves, querida alma contemplativa, qué bonita es la humildad? Mira a María, aprende de María, pídele una gotita de su humildad. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.